Hola amigos bibliófilos, hoy reseñaremos un libro que trata sobre una de las peores pandemias que asoló Londres. El libro es Diario del año de la peste, escrito por Daniel Defoe en España, publicado por la editorial Impedimenta y que consta de 322 páginas con una letra bien normal, pero con los párrafos muy juntos, de manera que aunque en principio parecería un libro corto, cuesta más de lo que parece leerlo. Por cierto, que me gusta mucho la edición de Impedimenta, lo que pasa que tiene una sobrecubierta del mismo material que las tarjetas navideñas, que cada vez que lo abría para leerlo se iba hacia arriba, y entonces acabé por quitar la sobrecubierta porque me estaba dando miedo que se estropearan las esquinas. Me estaba emparanoiando yo sola, así que lo quité para leerlo, pero que la edición me parece muy buena. Y bueno, no creo que sea necesario presentar a Daniel Defoe, que es un escritor británico muy famoso y especialmente muy conocida es su obra Robinson Crusoe. Vamos, todo el mundo sabe quién es Daniel Defoe aquí, ¿no? Pues bien, el libro lo cogí yo porque se me ocurrió leerlo a mí, en esta clase de ideas de bombero que se le me meten a veces. Sí, en estos tiempos del ébola, pues vamos a leer sobre otra pandemia. Y es de lo que trata el libro, sobre la epidemia de peste que asoló Londres en 1665, que por cierto luego al año siguiente, en 1666, se produciría el gran incendio de Londres que arrasaría casi toda la ciudad. Y este libro es lo que, como he dicho, lo que va contando a través de lo que parece un testigo de los acontecimientos en su diario. Y esto es lo interesante, porque en realidad Daniel Defoe está mintiendo. Quiere decir, este no es un libro contado por un testigo. Esto es lo que Defoe mismo creó en base a lo que había oído, rumores e historias que todavía existían, y libros de otros autores como la Loimología del Dr. Hodge, o incluso los diarios de Samuel Pepys, que vivió durante esa época. Y antes de que lo preguntéis, sí, mi padre tiene los diarios de Pepys y no voy a leérmelos. Y en base a todas estas fuentes, Defoe crea esta historia intentando aparentar como si la hubiera vivido, lo cual no es cierto porque Defoe tenía 2 años cuando ocurrió, y lo hace tan bien que hasta te lo crees. Te crees que esta persona realmente estuvo allí y vivió todo eso. Es fascinante lo bueno que es Defoe haciendo esto. Y lo cuenta concatenando anécdotas una tras otra, hasta darle una especie de cohesión a través de la narración de este supuesto testigo. Y es algo como un proto artículo periodístico moderno, porque utiliza las mismas técnicas que se utilizan ahora, como podría ser, por ejemplo, eso de utilizar pequeñas historias de interés humano, que se dice, para hacer que te metas en la historia y que consiga enternecerte o emocionarte. Es las mismas clases de técnicas que se utilizan ahora por los periodistas para los artículos periodísticos largos, con la diferencia que Defoe obviamente está mintiendo, aunque sí que lo que cuenta se basa en la realidad. Y al final, más que una novela, lo que Defoe trata de escribir es un ensayo sobre un poco la naturaleza humana, puesto que está muy interesado en sermonear, y sobre todo esto se ve mucho al principio y al final, de tal forma que incluso él mismo, a través de las palabras del narrador, del supuesto testigo, dice que tal vez sí se esté sobrepasando en sus sermones, pero lo que interesa es que, por una parte, es intentar desmentir todas aquellas historias de brujería o de señales divinas que podrían haber causado la peste. Intenta, mediante el uso de la razón, desmentir todo esto.
Y al mismo tiempo que como buen alumno de la Ilustración trata de que todas aquellas habladurías y todos aquellos hechos sin fundamento queden refutados, al mismo tiempo es muy creyente Defoe, era muy creyente. Y entonces, de la misma manera, trata de decirte que todo esto es voluntad divina, que la peste sí tiene causas naturales, pero en realidad el que terminara, o sea, el que de repente terminara y no todo Londres quedara arrasado es gracias a la voluntad divina. Y es muy gracioso cómo se mete con los adivinos, por ejemplo, diciendo que los adivinos se aprovechaban de la gente, pero al mismo tiempo Dios existe y su voluntad es perfecta, y los sacerdotes que no se quedaron allí pues no hicieron mal, porque ningún hombre tendría que haberse quedado allí, era normal que por su propia seguridad se fueran. Es muy gracioso todo esto. Se lee muy fácil, o yo al menos lo leí muy fácilmente, gracias a todas estas anécdotas, pequeñas historias que se van concatenando una detrás de otra. Pero sí es cierto que la novela no tiene diálogos, excepto una pequeña parte a la que yo llamo la parte de The Walking Dead, porque se parece un poco, en el que hay algunos personajes que hablan y se escribe en el formato de una obra de teatro, ya sabes, con el nombre en mayúscula del personaje, 2 puntos, lo que dice, siguiente personaje, su nombre en mayúscula, 2 puntos, lo que este personaje dice. Es una pequeña parte, pero si no, no tiene diálogos. Y hay gente a quien no le gustan los libros sin diálogos, y también considerar que, por supuesto, aunque tenga este aire moderno de artículo periodístico, es un libro del siglo XVIII, así que tened en cuenta que la estructura de las frases y el vocabulario va a ser diferente. Lo digo básicamente por si alguien lleva mucho tiempo leyendo novelas más modernas y hace bastante que no había leído algo más clásico, y entonces cuesta un poco seguirle el ritmo. A mí me pareció muy interesante y muy entretenido, porque al mismo tiempo que te va contando la historia de Londres y lo que fue ocurriendo y cómo la gente actuaba y cómo algunos rumores se fueron extendiendo, también tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo las tablas de las diferentes parroquias donde se establecen el número de muertos y cuáles de los muertos eran por peste y cómo esta iba aumentando. Y también en una parte de la novela transcribe las ordenanzas que se dieron por las autoridades de las medidas que había que tomar para evitar la extensión de la peste. Y hay uno que me pareció, no sé si gracioso o trágico, porque se ordena que aquellos carros que hubieran transportado a un apestado no podían transportar a nadie más y no se podían utilizar durante 40 días. Y no sé vosotros, que se utilizara una medida mucho más drástica en Londres en 1665 que en España en 2014 con las ambulancias que llevaban enfermos y luego seguían en servicio normal, pues a mí no sé si me dieron ganas de reír o de llorar. Pero sí que la novela está llena de detalles como este. Y yo lo cierto es que me lo pasé muy bien leyéndolo. A ver, muy bien, que sigue siendo un drama lo que te está contando, pero está narrado de forma tan entretenida que no me costó mucho leérmelo, me lo leí a buen ritmo y me pareció realmente un libro muy bueno. Y de hecho, y con toda la seriedad del mundo, digo que si alguien piensa o está escribiendo una historia sobre un apocalipsis zombie o sobre una pandemia, debería leerse este libro, porque como base le va a ayudar muchísimo para poder tener una idea de qué detalles resaltar o cómo puede afectar una enfermedad, una pandemia así a una ciudad, a las actividades económicas, a las actividades sociales, y de verdad que puede ayudar mucho. Y a mí me gustó este libro. Pero claro, no lo aconsejo si uno es muy hipocondríaco. Yo lo soy, pero aún más hipocondríaco. Si se quiere leer una novela que sea de este siglo, o si se quiere leer una historia más simple donde no muera nadie, preferiblemente no miles de personas. O si, yo que sé, se quiere leer un thriller sobre una mujer que intenta encontrar a un asesino que en realidad es su doble de otra dimensión. Porque entonces, no. Esta historia es, si queréis leer un clásico de la literatura británica, bien escrito, que te habla sobre un tema interesante de forma muy entretenida, como es La peste de 1665. Y bueno, con esto, una vez más, otra reseña hecha.
Espero que os haya ayudado u os haya resultado interesante. Dadle a like si os ha gustado, dadle a dislike si no os ha gustado. Los comentarios están abiertos. Y bueno, con esto me despido. Hasta la próxima vez. Adiós.